A lo largo de este ciclo pude conocer historias de mujeres valientes que se animaron a todo en busca de sus sueños. Mujeres que recorrieron el mundo entero, de una punta a la otra, sin importar lo que quedaba detrás. Sin embargo, siempre pienso en lo que se deja de lado al elegir vivir una vida así. No poder asentarse en un lugar, formar una familia, permanecer cerca de los afectos. Hasta que conocí la historia de Suzette Kok, una mujer que nació en Holanda, vivió en países tan dispares como Singapur o Rusia y un buen día eligió Uruguay para constituir su familia. Vivimos aquí 2 años y medio y fue más difícil vivir aquí que en culturas tan diferentes. Llegó a Montevideo en plena crisis del 2002 y sintió que tenía que hacer algo por el país que la acababa de adoptar. Así, creó la Fundación Visionaire y combinó su pasión por la fotografía con la ayuda humanitaria. Ese mismo instinto maternal que la llevó a adormecer su espíritu aventurero en pos de su familia fue la que la hizo fundar el Fondo Rosado. ¿Cómo haces para poder vivir con la muerte de un bebé y el día después vas a trabajar luego? Más tarde, enfocó su trabajo en otra dura realidad: las colonias Etxepare y Santín Carlos Rossi. La colonia Etxepare era ya mucho mejor que la colonia Santín Carlos Rossi, que están juntos, que casi se pareció como un campo de concentración, ¿no? Hoy, en Con Falda hacia lo loco, la historia de una aventurera, pero sobre todo de una madre, Suzette Kok. This is a happy end, 'cause you don't understand. Naciste en 1967 en Holanda. ¿Cómo era ese país en ese momento, en esa década? Lo que me recuerdo fue una infancia súper relajado, ¿no? Todo. Vivimos en Hilversum, que es el pueblo de la televisión y la radio. Mi papá era fotógrafo, teníamos el estudio en casa, entonces era todo muy relajado, como que te fuiste caminando a la escuela, volviste, todo muy, ¿cómo se dice?, protegida, una infancia muy protegida. Y justamente, ¿qué recuerdos de esa infancia, de ese estudio de fotografía tenés? De estar quizás corriendo por los pasillos, viendo a la gente pasar, que llegaba a retratarse. Yo creo que desde muy chiquita ya empecé de ayudar a mis padres. Fue como muy de familia, entonces era muy normal que un sábado ayudas en el estudio, ayudas con los tantos personas, porque pasaron a veces 100 personas, 150 personas por el estudio, porque en ese momento nadie tenía cámara, entonces era muy especial de sacar tu foto, y vinieron familias grandes, animales. Mi papá era muy especialista en sacar fotos de animales también, y ayudé. ¿Cómo, yendo más a la adolescencia y quizás a la adultez, cómo sale esa niña de ese lugar donde estaba tan protegido y empieza a salir al mundo? Porque por lo que vi, viviste en muchos países, en Alemania, viviste en Moscú un tiempo, en Nueva York otro tiempo. ¿Cómo saliste al mundo? Yo con 19 años decidí que quería ir por afuera y tuve una beca de jugar al tenis en los Estados Unidos, y fue a Little Rock, Arkansas, que es el pueblito de Bill Clinton, ¿no? Sí. Y ahí entré en un mundo que ni conocía. Era todo lo de drive-thru con los autos gigantes, ¿no? Todas las cosas enormes. Y ahí entré solita. En realidad mis papás no estaban tan afín, pero lo arreglé porque me pareció súper lindo para tener esta experiencia. Viví ahí en un campus sola, desde un mundo muy protegido, como tú dijiste, a vivir en la libertad y al mundo. Y fue un shock grande, te digo, fue increíble la experiencia, pero volví cambiado. Pero fue una experiencia linda, y después de volver ahí, bueno, empecé de estudiar en Ámsterdam, que fue una época increíble de 5 años, y poco a poco, bueno, conocí a Paul, que estaba ya viviendo afuera de Holanda. Paul es tu marido. Es mi marido, y ahí el paso para ir al otro lado y ver el mundo fue
No fue tan grande, fue chico. ¿Cómo fue llegar a Singapur? Singapur fue increíble, fue un mundo de muchos, ahí sí, olores, diferentes culturas, hay una mezcla chino, india, bueno, el viajar desde ahí a otros países de Asia, estamos solos también, ¿no? Fue como este paso grande a descubrir el mundo allá. Fuimos a Moscú, un país que además 9 meses bajo cero. No solo esto, ¿no? Es un país que también sufrió muchísimo, entonces hay como toda una melancolía en la cultura, que es, a un lado tiene esta arte que es increíble, que yo creo que la melancolía, ¿no?, se transformó también en parte de cultura impresionante, pero fue duro, sí. Seguí trabajando ahí en publicidad y que justo fue cuando empezó a desarrollar todo el parte de capitalismo después de tantos años estar, ¿no?, encerrado por el comunismo. Entonces publicidad fue como champiñones, ¿no? Era cada día otra manera de mostrar y de billboards por todos los lados, ¿no? Vía pública, que antes era todo gris, ahora era muy era fuerte también de ver todo esto, ¿no? Pero fueron 3 años muy interesantes para los dos. Creo que para el trabajo fue muy lindo. Ahí tuvimos nuestro primer hijo y ahí ya ves que no es un país tan amigable para tener niños. Con un bebito chiquito que está solamente con sus ojitos afuera porque está bajo 10 grados Celsius. No, da. Y después nos fuimos a Uruguay por primera vez y la verdad que vivimos aquí 2 años y medio y fue más difícil vivir aquí que en culturas tan diferentes. ¿En qué año llegaron la primera vez? Fue en 97. Fue más difícil. Es muy difícil aquí de integrarte a la sociedad. Al principio, yo creo que nosotros no hablamos nada de español. Y poca gente habla holandés seguramente. Pero mucha gente habla en inglés, pero hay pocos que se animan de hablar, ¿no? Sí. Entonces había una necesidad grande de aprender el idioma. Allí tuvimos a 2 hijos más y después de ahí fuimos a los Estados Unidos y vivimos ahí 1 año y medio y fue justo en el momento cuando se cayeron las torres. Ahí todo el ambiente cambió, ¿no? La gente... había una histeria muy grande, una manera de... Y después nosotros también pensamos, ¿es esta cultura queremos para nuestros hijos? Yo me acuerdo el primer día del cole que Miki fue al colegio y besó a su maestra, como está acostumbrada acá. Y la maestra dijo, no, hay una distancia entre... alumno. Sí, y también entre tus amigos. Hay un círculo que es el respeto para el espacio del otro. Y fue completamente lo que nosotros amamos de Uruguay, es el parte que los Estados Unidos justo cortó, ¿no? Y desde ahí fuimos pensando, queremos realmente también vivir 3 años ahí, 3 años allá, y vino la oportunidad de volver a Uruguay y decidimos, ¿sabes qué? Vamos a probarlo, vamos a quedarnos y vemos qué pasa y cómo sigue nuestro camino. Y ahí es que surge esta búsqueda de tu camino en Uruguay, ¿no? Sí. Primero quizás con el Fondo Rosado fue. Sí, el primer trabajo fue el Fondo Rosado. Entré en fotografía, un trabajo personal, enfocándome en la maternidad y después me acerqué a la Fundación Álvaro Escalera Barcia, que trabaja en mayor parte con la prematurez y bueno, hice un trabajo de 9 meses
enfocada en la prematurez. Ahí teníamos... ¿Por qué la prematurez? ¿Por qué se te ocurrió ir al Pereira Rosell a comenzar a sacar fotografías? Yo tenía un bebé de 4 meses, estaba amamantando, vi todo este nube rosada, divino, ¿no? Y en un momento yo pensé, quiero ver esto otro, no terminado, que te puede tocar cuando... Y cuando me introdució un médico, él me mostró el CTI y ahí entras en un mundo que es tan impresionante, es tan... Y yo creo que el parte, por supuesto, el hecho que yo estaba amamantando, el parto materna que estaba full, ¿no? Mis hormonas hasta ahí, sí, claro. Ayudó mucho que lo mostrase en una manera que yo creo que fue la primera vez que se dio una cara a la prematurez y que, porque si tú no lo vivís personalmente, no lo ves nunca. Y yo creo que enfocándome en cada bebito, ves que hay diferencias, que no son todos esos chiquitos pajaritos casi, ¿no? Porque son tan chicos. Y me enfoqué en un bebé en especial y eso fue el comienzo del Fondo Rosado. ¿No hubo un episodio con tu hijo que también te ayudó a acercarte a la gente del hospital, que quizás motivó también o dio más fuerzas, o te dio más fuerzas a hacer la fundación? Yo creo que lo que pasó con nuestro segundo hijo pasó en la primera vez que vivimos aquí. Él tenía 1 año y estuvo muy grave. Ahí no hablamos mucho español. Entramos en el hospital, en el CTI, fue una situación muy de vida a muerte. Y me recuerdo, ¿Qué le pasó a él? Él se cayó caminando desde su propia altura, que es algo muy raro, y se rompió su cráneo y tenía un hematoma dentro de su cabeza. Y fue un momento que cuando él salió de esto, que tú decís, tenemos tanta suerte, ¿no? Seguro que hay algo más que este mundo que estamos viviendo. Y además de esto, el apoyo que recibimos, yo salí de CTI para irme al baño, por ejemplo, y había 30 personas que ni conocía, rezando, pidiendo si necesitabas algo. Y decís, esto es un parte de Uruguay que la verdad que nos deja vivir aquí, ¿no? I never loved nobody fully. Always 1 foot on the ground. And by protecting my heart truly, I got lost in the sounds I hear in my mind. All of these voices I hear in my mind. All of these words I hear in my mind. All of this music, and it breaks my heart. And it breaks my heart. And it breaks my heart. Y después el trabajo muy fuerte fue en la colonia Etxepare. Y Justo te quería preguntar quién era Rosa Casur. ella fue una de las mujeres que no vivió adentro, vivió años adentro, pero después fue a vivir con una familia afuera de las colonias, una poeta y un dibujante increíble, que me encontré con ella en el taller, que había un taller de arte, y fue uno de los tantos artistas plásticos que mostramos en la muestra Límites. Sí. Y fue la primera vez que se abrió y que hicimos como una instalación con fotografía, con una filmación de Alejandro Rubé, con su arte. Y después un parte también, para mí fue muy importante demostrar sus vínculos, sus amores, sus símbolos. Y yo creo que causó que se movió. Era poco tiempo, estuve en el Cabildo. Y que hicimos es que recorriste toda la instalación y al final pudiste, porque no queríamos que tú ves todo esto y después qué, ¿no? Claro. Es como, entonces dejamos la posibilidad de mandar una carta a una persona que viva dentro de la colonia, que en realidad yo creo que es un 5% que recibe visitas. Entonces, de recibir una carta de alguien afuera fue como algo importante para ellos. ¿Cómo fue para ti fotografiar a toda esa cantidad de gente que vive allí, en un contexto que también debe movilizar mucho,
no, a una persona. Debe ser duro ver esa realidad y tratar de, no sé, ayudarlo de alguna manera. No debe ser fácil. No, tú decidís, ¿no? Yo creo que al momento, la primera vez entré sin cámara y es como, yo entré en un mundo que realmente no tenía idea que esto existe, menos aquí en Uruguay, ¿no? Era como casi se parecía a un zoológico gigante donde gente caminaba. La colonia Etxepare era ya mucho mejor que la colonia Santín Carlos Rossi, que están juntos, que casi se pareció como un campo de concentración, ¿no? Entonces ahí tú puedes decidir, ¿qué hacemos? ¿Me enfoco en el parte más oscuro o intento de encontrar esta dignidad de cada persona, el vínculo? Quizás puedo intentar que hay como un vínculo que nos encontramos uno al otro para al menos poner el tema en la mesa y decir, ¿qué hacemos? Esto no quería hacerlo tipo denuncia directa, no, pero sí poner el tema en la mesa y decidir, mira, esto pasa ahora en Uruguay y son 1000 personas. Y nadie los mira, nadie los... Y quizás no sabemos que existe, pero al menos ahora sabemos. Claro. ¿Y qué hacemos, no? Fue muy duro, porque además me hablaron de la isla de los locos, ¿no? Y yo me encontré que tan locos no estaban. La verdad que tuve conversaciones bastante más profundas que tuve con muchos de mis amigos hace tiempo, ¿no? Esto también... la otra cara de la locura, ¿no? Pero, y además, yo creo que todos somos un poco locos y el único es que tenemos contención o no tenemos contención. ¿Y qué te tira al otro lado de la línea? Esto fue como una cosa bastante... fue una pregunta grande. ¿Qué es que ella está a este lado y otro no? Hello, is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone home? Come on now. I hear you're feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax. I need some information. Que no debe ser fácil también trabajar allí durante 20 años. Trabajan bajo las mismas circunstancias que viven, ¿no? Y yo me recuerdo que pregunté a un hombre, porque hay un lugar que es un lugar cerrado, que es un tipo cárcel, y yo entré ahí y hablé con un hombre que trabaja ahí hace muchos años, y yo dije, ¿cómo haces cuando volvés a tus hijas, a tu casa? ¿Cómo haces? ¿Cómo se dice? Y después de 2 semanas volví de vuelta y él me dijo, ¿sabes qué? Me rompiste todo. Me sentí tan mal, porque hay como por supuesto, era muy injusto también, ¿no? La pregunta. Claro. Porque cada uno se protege, es lo mismo en un CTI. ¿Cómo haces para poder vivir con la muerte de un bebé y el día después vas a trabajar de vuelta? Y yo creo que, bueno, con esto yo no estoy preparado porque no soy profesional, entonces fueron experiencias durísimas. Y también tenía que aprender esto, ¿no? Que quizás mi pasión llega a un punto que no es muy bueno para el otro tampoco, a veces, ¿no? Sí, pero fue después de varios programas, ¿no? Fue un aprendizaje, que no puedes seguir así entrando y pretendiendo que eso va a quedar en un lugar, sino tenés que trabajarlo tú también, porque te cambia. Entrar en el Pereira me cambió, entrar en la colonia Etxepare también, hacer retratos de las mujeres, escuchar todas esas historias increíbles de tantas mujeres, te cambia. ¿Por dónde sigue tu camino? ¿Cuál es el próximo proyecto que tenés como proyecto social, ¿no? De tu fotografía? Nosotros en realidad estamos desarrollando un proyecto desde el 1 de marzo con el apoyo de la Unión Europea para la explotación infantil, enfocado especialmente en la, bueno, es enfocada en la prostitución, ¿no? De menores de edad.
Y eso lo hacemos en conjunto, nos presentamos junto con 2 instituciones. Uno es El Paso, que es el Faro, ¿no? Que trabaja con las víctimas, y uno es CONAPES, que es la institución del gobierno. Y bueno, vamos a entrar en un mundo que es un mundo muy oscuro, ¿no? Y muy difícil de mostrar también. Pareciera que Suzette nunca descansa, que siempre tiene algo nuevo en mente. Una nueva forma de ayudar o un nuevo horizonte. Pero ahora se la ve muy instalada en Uruguay, con una familia y una fundación que dependen de ella. Por eso, en el final de la entrevista quise saber cuánto quedaba en ella de aquel espíritu aventurero que la llevó a recorrer el mundo y un día la trajo al Uruguay. Suzette, ¿cómo volverías a... ¿Está en tus proyectos volver a vivir a Ámsterdam o a tu ciudad natal o ya quedarte aquí? ¿Sabes qué? Lo hablamos tanto también el año pasado, porque cada vez cuando volvimos la última vez en julio el año pasado, y la verdad de visita, y siempre a mí me queda esta llamadita de ¿qué hacemos? Pero ahora no es más mi decisión sola, ¿no? Hay 4 chicos, pero me gusta tanto vivir en Ámsterdam, me gusta, ¿no? Volver. La ciudad grande, ¿no? Pero yo creo que el tema sigue en la mesa. Tengo más presión de otros lados, pero sigue en la mesa. Para mí es familia, mi papá, y una manera de expresar mi necesidad. Te da más que pones tú, creo. Y es algo que a mí me encantaría que cada uno podemos hacer. Está bueno. Lo quiero enseñar a mis hijos, lo quiero hacer yo, me parece que es importante.